al programa Unisofi. Nos acompaña el doctor Claudio Roberto Velázquez Alfaro, como siempre nos ha tenido a bien apoyar en este canal por sus amables y convenientes comentarios, muy actuales, por cierto. Es importante que vean este programa, y más por la situación que se vive en el país y el mundo. Suscríbanse, denle campanita, y también denle ahí la manita, levántenle, porque eso hace que más gente nos pueda ver, porque lo detecta así YouTube. Doctor, bienvenido, muchísimas gracias. Qué bueno que está aquí con nosotros. Ahora nos va a hablar sobre el Estado de Derecho. ¿Qué es el Estado de Derecho? Exactamente, doctor. Muy buenas noches. Saludos a todos sus seguidores. El tema escogido para el día de hoy tiene que ver con la naturaleza del Estado de Derecho, porque siento que en estos momentos en nuestro país estamos viviendo una crisis importante de cumplimiento de la ley. Sin embargo, si bien es cierto que se suele ubicar al Estado de Derecho, sobre todo con el imperio de la ley, esto resulta ser en ocasiones muy criticado por algunas personas. Seguramente todos conocen que hace un par de días la Suprema Corte de Justicia de la Nación acaba de invalidar una serie de reformas en materia electoral, el llamado Plan B del titular del Ejecutivo, señalando que había diferentes y muy importantes vicios en el procedimiento legislativo. Y sin embargo, ante esta situación, en lugar de que los legisladores se preguntaran qué es lo que podían hacer para mejorar el procedimiento legislativo, se vino una cascada de críticas al Poder Judicial señalando que no tenían la legitimidad necesaria para poder invalidar la norma del Poder Legislativo. Me parece que ese tipo de críticas, sobre todo cuando se suele señalar que no debe señalarse, no debe decirse que cuando la ley es la ley, esta se tiene que cumplir a rajatabla, efectivamente se tiene un viso de importancia en esa crítica. Tan es así, por ejemplo, que desde la historia de la humanidad hemos tenido diferentes momentos en donde hemos observado cómo la ley se puede aplicar de manera estricta, pero lo importante en sí no es que se aplique la ley, sino lo importante es cuál es el contenido de esa ley. Y me parece que el punto nodal, el punto central del Estado de Derecho el día de hoy, son precisamente la defensa y la protección de las personas. Y eso se da a través de ese mecanismo que se conoce como los derechos humanos. Los derechos humanos entonces el día de hoy se convierten en el núcleo central de esa estructura político-jurídica que llamamos Estado de Derecho. Y esos derechos humanos implican una serie de herramientas de diálogo y de comunicación, no solamente entre las personas, entre los gobernados, sino también entre los actores políticos, entre los gobernantes. De manera entonces que si pensáramos en una época similar a lo que sucedía en la Alemania nazi, por ejemplo, en donde una sola persona se encargó de convencer a todo un pueblo de que era válido generar actos genocidas contra los judíos, por ejemplo, y eso se incluía en la ley, pues la verdad es que eso no puede ser un Estado de Derecho, eso es simplemente la aplicación a rajatabla de la norma. La ley el día de hoy debe responder a otros criterios. La ley el día de hoy debe responder primero al respeto de los derechos humanos. En segundo lugar, durante la elaboración de la norma deben existir ciertas discusiones y diálogos, deliberaciones en el Parlamento, en el Poder Legislativo, porque ahí es donde se sopesan las diferentes visiones del país. La verdad es que el día de hoy no sería muy aconsejable que en México una sola visión de país se instaurara como el deber ser en todo el territorio nacional. Las diferentes opciones, las diferentes posiciones ideológicas, políticas, económicas y sociales deben convivir. Y el Parlamento, el Congreso mexicano, es el lugar en donde esto debe suceder por sobre todas las cosas. De manera que cuando la Suprema Corte señalaba que al aprobarse las leyes electorales conocidas como Plan B, y que se había inhibido el debate legislativo, que se había limitado la participación, que era imposible materialmente que las personas y los legisladores conocieran en 5 horas un cúmulo tan importante de reformas legales,
En realidad lo que está diciendo la Corte no es que se sobrepone por encima del poder legislativo, sino que señala que es necesario que en México, el día de hoy, las opciones políticas platiquen, negocien, discuten, deliberen, porque, insisto, en un aspecto democrático, lo importante es esa deliberación. Y el día de hoy el Estado de Derecho no puede ser efectivamente solamente la aplicación irrestricta de la ley, sino que se involucra por otros elementos. Y aquí generalmente me gusta mucho retomar el pensamiento de un autor español de nombre Elías Díaz, seguramente algunos los conocen, que en un libro llamado Sociedad Democrática y Estado de Derecho, haciendo una comparación con lo que vivió la España durante la época franquista, decía que la simple aplicación de la ley no puede ser un Estado de Derecho. Se requieren elementos adicionales. Entre otros, Elías Díaz señala el cumplimiento, el respeto de los derechos humanos, una distribución de poderes y de funciones de los órganos políticos y finalmente un principio de legalidad de la administración. Cuando esto se une, entonces sí podemos hablar de un Estado de Derecho. Y en un principio de separación o de distribución de funciones, la Corte es el intérprete máximo de la Constitución. El Ejecutivo es quien tiene derecho de iniciativa y el Legislativo es quien, después de deliberar, elabora las leyes generales. Si el Legislativo no cumple esa parte de deliberación y si el Poder Judicial se lo señala invalidando una norma, me parece que lo correcto sería que el Legislativo tome en cuenta estas directrices para que entonces enarbole un sentido de discusión y negociación como lo que debe existir en cualquier sociedad democrática del día de hoy. Me parece que ese es el punto importante de lo que significa el Estado de Derecho en nuestro país. Es el Pues, tema de hoy, doctor. pues no, muchísimas gracias, muy atinadas opiniones, doctor. Y además, por la época, este movimiento social que estamos viviendo. O vamos a estar con la democracia Exacto, o contra la democracia. O en un Estado de Derecho o no. exacto. Muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo programa. Suscríbanse y la próxima semana. Hasta luego.